Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Esta vez mucho más contentos que el día de ayer, por supuesto, con los nervios, con la argentinidad al repalo, como somos los argentinos, ¿no? Hasta ayer éramos mustios, tristes, lamentables, problemas adentro de la selección, problemas con la dirigencia, problemas con el seleccionador, problemas con el no seleccionador, con todo el mundo. A partir de que Argentina logra, vía un rojo, ganar el partido, volvemos a ser los campeones del mundo. Esto nos hace acordar casi al país. Fíjense que los argentinos siempre ahora, empecemos con los periodistas deportivos que cambiaron absolutamente los libretos, desde el día martes antes del partido hasta el martes después del partido. La gloria, somos los mejores, una maravilla, qué actitud del seleccionado argentino, y se olvidan cómo llegamos. Como pasa en el país muchas veces. Los políticos se olvidan cómo llegamos a las situaciones que llegamos. ¿Por qué llegamos a las situaciones que llegamos? Pedimos plata prestada, gastamos más de lo que podemos gastar, no generamos negocios, estamos mal y nunca nos hacemos cargo, porque siempre el político que sigue es el culpable de lo que hizo el anterior, pero que el anterior no reconoce, y el que sigue, como va a ser el anterior del próximo, tampoco lo va a reconocer y vamos a seguir per secula seculorum, casi parezco Tato Bores, ¿no? Es así. Lamentablemente nadie hace un mea culpa de absolutamente nada. Y después nos quejamos cuando el país, ¡boom!, como dice Javier Milei, explota. Se pega un palo. Y nadie dice ni se hace cargo de nada. Tuvimos una explosión impresionante en el 2001 que aparentemente no nos enseñó nada, porque veníamos de sostener una convertibilidad, seguirla sosteniendo, seguir pidiendo prestado, hacer el blindaje y el famoso andamiaje financiero con el fondo para ganar unas hermosas comisiones, unos pocos, y los argentinos seguimos trabajando para unos muchos que tienen muchos problemas. Algunos tienen problemas y otros tienen el problema de cómo esconder lo que ellos generan como problema, que es la plata. La justicia no juzga, el argentino no reconoce sus errores, y nosotros estamos en la misma. O somos los peores o somos los mejores. Y para peor, tenemos una sarta de argentinos imbéciles en Rusia que están peleándose con los croatas, haciendo decir a las mujeres estupideces porque son unos vivos bárbaros. Y estamos quedando internacionalmente como siempre. Somos unos pedazos de brutos que creemos que somos los mejores y ni siquiera llegamos. Tenemos la viveza criolla, pero en Rusia no hay criollos, hay rusos. En España hay españoles, en Francia hay franceses. Entonces el argentino tiene que bajar un poco el pedestal de la soberbia y empezar a asumir lo que es, lo que tiene y lo que podría ser y lo que podría tener si hubiera cambiado las cosas de la política a la justicia y a las instituciones como la AFA, que antes era muy fácil porque tenía un Grondona, y tenemos la peor denuncia con respecto a lo que pasa dentro del fútbol, nacional e internacional. Pero bueno, una vez que me descargué, y esperemos que todo esto siga, no como hasta ahora, porque nosotros, Duhalde decía que estábamos condenados al éxito, y yo creo que estamos condenados a sufrir. Sufrimos y sufrimos por el país, por las tarifas, por el seleccionado, por lo que sea. Vamos a estar hablando de otra cosa, por supuesto. Por un lado, vamos a estar hablando de muchos negocios internacionales de un perito en este tema, como Marcelo Elizondo, CEO de DNI, y vamos a estar charlando en lo político del paro del día lunes con Néstor Pitrola, que ya no es diputado, pero sí dirigente del Partido Obrero. Por supuesto, al final de todo esto vamos a estar hablando con el doctor Peña, ¿de qué?
de corrupción y cómo está afectando la AFIP los hechos de corrupción. Señor director, los que auspician este programa, previamente les digo, tengan el teléfono, tienen el mail, tienen Facebook, tienen YouTube, tienen Instagram. Si usted no me vio, es porque estaba viendo otro canal. A partir del día jueves estamos en todas las redes sociales para que ustedes sigan viendo este programa on demand. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, el primer bloque del programa lo anuncié, fue un invitado hace largo tiempo, nos volvemos a reencontrar con Marcelo Elizondo, gracias por estar en Economía Ahora nuevamente. Allá, por cuando estuvimos en la primera charla, era funcionario público, estabas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores con Martín Redrado. Hoy sos un consultor, más que consultor internacional, un sabio de este tema, porque realmente desde ese momento hasta acá, ya en ese momento eras una persona de mucho peso y hoy calculo que lo debes tener muchísimo más. Por eso te citamos y para que nos aclares un poco dentro de tu sapiencia, que no es la mía, influye, vamos a la categoría de emergente de Argentina, ¿va a influir algo esa categoría con los negocios internacionales? Influye en temas financieros. Ajá. Esto es posible que haya inversores, fondos de inversión, que estén ahora interesados en adquirir activos argentinos, por ejemplo, acciones de empresas. En este sentido sí tiene una vinculación directa con la economía real, que una vez que la Argentina ha salido de la categoría de mercado de frontera y ha ingresado en la de mercado emergente, esos fondos pueden adquirir activos argentinos. En general, los fondos de inversión que están en manos de gente que los opera y que está sometida, esa gente, a determinados estatutos, reglamentos y regulaciones, no pueden invertir el dinero donde quieran. Obviamente. Y si uno es un mercado frontera, hay muchos que aunque quisieran no pueden. Ahora, siendo un mercado emergente... Abre un mercado, digamos. Sí, yo creo que hay entre 3 y 5 mil millones de dólares de potenciales inversiones en activos financieros argentinos que podría abrirse a partir de esta recategorización. Con lo cual es una buena noticia. Ahora, Argentina tiene un problema serio con su balanza comercial. En los últimos tiempos se va agravando. ¿Qué deberíamos hacer para ese cambio? Exportar más. La Argentina tiene un déficit de balanza comercial importante. El año pasado fueron 8.500 millones de dólares de déficit y este año el número va a ser parecido.
Básicamente porque la Argentina, que exporta poco e importa poco, es un país con muy poca vinculación comercial con el resto del mundo, si lo comparamos con los demás países del mundo o incluso con los de la región. Sí. Aún exportando e importando poco, la verdad es que exporta menos que lo que importa. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos tanto porque las importaciones crecen. El año pasado crecieron 20%. Este año, en los primeros 5 meses del año, están creciendo 17%. Pero Marcelo, hubo una vieja teoría que Argentina era agrícola ganadera, entonces exportaba siempre materias primas e importaba productos elaborados. ¿Eso hoy sigue estando o no? La Argentina exporta, especialmente, el principal rubro que la Argentina exporta son alimentos elaborados, manufacturados, dentro de los cuales hay algunos con mucha manufacturación, los vinos, envasados, fraccionados, y hay otros que son más comoditizados aun cuando son manufacturados, como los aceites vegetales comestibles. Claro. Ese es el principal rubro. Y después tiene una enorme cantidad de otros rubros también de origen agropecuario, jugos concentrados, frutas, pescados. Pero donde hay agregado mano de obra argentina. Sí, hoy hay mano de obra agregada en todo, incluso en el producto primario. Si uno va al campo y se da cuenta la cantidad de ingeniería agropecuaria, tecnología... Sí, el desarrollo del campo es impresionante. Maquinaria agrícola. Entonces yo diría que hoy hay, en casi todo lo que uno exporta, mucho de valor agregado. La Argentina exporta el 60% del total, más o menos exporta 58, 59 mil millones de dólares. El 60% del total son bienes de origen agropecuario. Y después en el resto hay algunos bienes industriales, dentro de lo que se destacan los autos, que es el principal producto industrial que exporta el país. Ahora, exporta mucho menos que lo que importa. Las importaciones son mucho más altas. El año pasado 8.500 millones de dólares más que las exportaciones. Pasa que la Argentina importa los bienes que necesita para producir. El 80% de todo lo que la Argentina importa, trae desde el resto del mundo, son máquinas, insumos, energía, piezas y partes. Por lo que, como decía antes, yo no me preocupo tanto porque crezcan las importaciones. Me preocupo sí porque las exportaciones crecen poco. El año pasado apenas 1%, este año van 7%. Este año mejora en relación al año pasado, pero todavía debería crecer más. ¿Y el valor del dólar después de esta crisis, no reconocida absolutamente por parte del gobierno, pero sí que sabemos que existió, cómo nos coloca ante nuevos negocios internacionales? Evidentemente el dólar estaba en una situación que muchos califican como atraso cambiario. Algunos economistas se resisten a hablar de atraso cambiario, dicen, bueno, el dólar lo fija el mercado. Lo que pasa es que si uno trae... Sí, es un mercado limpio, pero claro, esto no es un mercado limpio. Si uno trae muchos dólares financieros, como hacía la Argentina, para financiar el déficit del presupuesto, y es una economía cerrada, por lo tanto esos dólares no salen tanto por la vía comercial, entonces hay alguna distorsión y se produce un atraso cambiario. El último ajuste cambiario ha corregido, morigerado ese atraso cambiario. El problema es que de aquí en adelante no sabemos cuánto dura esa ventaja competitiva surgida de la devaluación en términos de costo de producción, porque vamos a tener una economía con una altísima inflación este año, eso implica inflación de costos, por lo que es muy probable que esta mejora en los costos de producción en términos reales para los exportadores de hoy, dentro de algunos meses, se achique en la medida en que también haya costos de producción por la inflación doméstica que vayan hacia arriba. Uno de nuestros graves problemas es la logística. Dentro de un país que tenemos, no sé si el 90 o el 80% de los transportes en camiones, con un sindicato muy fuerte que es muy caro, y de por sí el camión en sí es caro, salvo que ahora estamos tendiendo a estos trenes, camiones mucho más grandes que transportan más y menos. Nosotros tenemos una infraestructura carísima. Bueno, la Argentina de por sí es un país muy grande, es el octavo más grande del mundo en extensión de su territorio, por lo tanto la logística siempre va a ser complicada, pero además tiene un muy inadecuado sistema de ferrocarril, que es el mejor sistema de transporte que existe para la carga, tiene un sistema de transporte básicamente apoyado en camiones, que son muy caros, y además de lo estructural está el tema de los altos costos locales basados en regulaciones, interferencias gubernamentales, políticas públicas que hacen... Burocracia. Sí, hay alto costo impositivo, el déficit de presupuesto que la Argentina tiene desde hace muchos años genera alta tasa de interés, atraso cambiario si se financia afuera, alta tasa de inflación. Todo eso se traslada en los costos de la logística, como se traslada en todos los costos de producción. Por lo que yo creo que la Argentina tiene un problema de competitividad sistémico. Competitividad sistémico quiere decir, no está solamente en un ángulo,
el tipo de No, cambio. claro. Tenés problemas en alto costo impositivo, tenés problemas en alta tasa de interés, tenés problemas en costosas consecuencias de regulaciones muy rígidas. Tenés una economía muy cerrada todavía, muy cerrada, es de las 6 o 7 más cerradas del mundo en términos de comercio exterior en relación al PBI, y todo eso incrementa costos. Argentina estaba intentando el Mercosur llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Creo que algo de eso está no funcionando. Todo lo que se pensaba que iba a pasar es como que se pasó, porque vino Rajoy y dijo que ya estaba, Macron, todos dijeron que ya estaba. Pero es como que hay un tufillo de que no está nada, y creo que Argentina es la salida que tiene, ¿no? Un acuerdo con Europa para poder exportar más, como decís vos. El Mercosur tiene una negociación iniciada con la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio desde hace más de 20 años. Así es. Bueno, es una negociación compleja porque somos muy competitivos en muchos planos. Uh-huh. Para la Argentina en particular, el principal obstáculo es que algunos países europeos se resisten a abrir sus mercados domésticos para la competencia agrícola argentina. Pero también el Mercosur, desde Brasil, pone algunos obstáculos a los intereses europeos, sobre todo que quieren entrar en el Mercosur pudiendo competir para compras gubernamentales o en comercialización de servicios. Hay una buena parte de la negociación avanzada, pero hay un núcleo de todavía dificultades no resueltas, de diferencias, que está dilatando mucho la conversación, y lo más probable es que ese acuerdo o no sea tan fructífero como hubiéramos querido, tan ambicioso como hubiéramos querido en el caso de que saliese, o que se dilate todavía más en términos de cuándo sale. Y dentro de política internacional, que es tu tema permanente, el tema, esta pelea Trump-Estados Unidos-China, ¿cómo va a influir en un país como nosotros que está bastante indefenso, por lo menos en China? Siempre que hay este tipo de restricciones de un lado y retaliaciones del otro, lo que algunos llaman guerra comercial, sufren todos. El comercio mundial en general, el año pasado, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo, el año pasado creció muy fuerte, creció 5%. Cuando el comercio mundial crece, crecen los flujos de inversiones, se benefician mucho más los países emergentes que los países desarrollados. Si las dos grandes economías del comercio mundial, que son Estados Unidos y China, empiezan a ponerse restricciones entre sí, eso puede generar efectos que no son buenos en general para nadie. En primer lugar, porque puede bajar el nivel de actividad en todo el mundo. Hoy en el mundo el comercio internacional influye mucho en el Producto Bruto Mundial. El mundo exporta el 30% de lo que produce, por lo que restringir el comercio podría afectar la economía mundial. No solamente... Sobre todo si hablamos de los dos grandes cucos de la economía mundial, ¿no? Que juntos generan más de 25% de todas las exportaciones del planeta. Pero no solamente a ellos, porque a la vez ellos le compran y venden a terceros. Estados Unidos para la Argentina es el segundo principal destino de las exportaciones, y China es el tercero casi en el mismo lugar que Estados Unidos. Le vendemos más o menos lo mismo y tenemos además déficit comercial con ambos. Por lo que esta disputa entre ambos no es una buena noticia. Todavía no ha generado malos efectos en términos de resultados para el comercio internacional en el planeta. Todavía son más gritos y amenazas que números que asusten. Pero la verdad es que hechos concretos. Pero va escalando. Ya hay medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos que no son menores. Hay amenazas de más. China también está reaccionando y poniendo lo que se conoce como retaliaciones, que son una especie de revanchas. Bueno, no sería bueno que esto avanzara para ellos, para la economía mundial, y para nosotros, por supuesto, tampoco. ¿Nosotros qué deberíamos hacer para potenciar las exportaciones? ¿Qué debería hacer? O sea, yo, presidente, para desgracia de los argentinos, te diría, Marcelo, explícame, ¿qué tengo que hacer para exportar más? ¿Y vos qué me dirías? Que hay muchas cosas para hacer. Por eso la Argentina es un país que exporta tan poco en relación a su PBI, comparado con los países de la región, es uno de los que menos exporta. O sea, a ver, Latinoamérica en conjunto exporta el 22% de lo que produce, y la Argentina exporta el 12% de lo que produce. O sea, comparándonos con nuestros propios vecinos, estamos muy por debajo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que varias cosas. Primero, obviamente, ordenar la macroeconomía, que este proceso de que los equilibrios se recuperen y que las variables se ordenen, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, es algo muy importante. Los negocios internacionales son de largo plazo y necesitan previsibilidad. Lo segundo es... Gran problema para Argentina. Gran problema. Gran problema. Gran problema.
Lo segundo es el relacionamiento internacional. La Argentina debería avanzar en negociaciones y acuerdos con mercados a los cuales se pueda comenzar a acceder con reducciones arancelarias. Nuestros grandes vecinos en términos comerciales, como Chile, Perú, Colombia, incluso nuestra región México, son países que han avanzado en muchos acuerdos con muchos mercados, se han reducido recíprocamente aranceles. La Argentina no ha hecho eso, por lo tanto nuestros exportadores están entrando en muchos mercados con una condición desventajosa en términos de competitividad. El gobierno está avanzando en esto, pero esta es una agenda de largo aliento. Una tercera cosa que hay que hacer es trabajar sobre los atributos de las empresas. Las empresas tienen que tener condiciones cualitativas en un país como el nuestro, que nunca va a tener costos bajos de producción para competir. Debe tener innovación, conocimiento incorporado en los procesos de producción o de comercialización, deben lograr buenas arquitecturas de vínculos en el resto del mundo, elegir bien sus estrategias comerciales, generar la capacidad de administrar ambientes externos que son distintos que los propios. Yo trabajaría mucho en la asistencia técnica para que las empresas logren atributos competitivos mayores y que incluso puedan ingresar en las llamadas cadenas globales de valor, un elemento crítico en el comercio mundial hoy en el cual nosotros entramos poco. Pero entramos poco a raíz de la poca actividad de repente de los negocios internacionales y de las embajadas en los distintos países, o entramos poco por lo que vos dijiste al principio, que somos un país que no tiene previsibilidad, que es caro impositivamente, que es caro con su logística, que es muy burocrático. ¿Por qué? O sea, ¿cómo nos abrimos al mundo, vos que lo tenés muy claro? Hay un poco de todo. Si uno mira lo que hacen los países más exitosos en su inserción internacional, sí. Lo que hacen es ordenar su macroeconomía, reducir la carga de las regulaciones en los costos de producción, avanzar en negociaciones internacionales y hacer que sus empresas ingresen en las cadenas mundiales de valor. Esto es muy importante porque está probado que los países que exportan más mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Generan 4 o 5 efectos muy relevantes. Primero, los países que tienen más comercio internacional mejoran la calidad de su producción porque compiten a nivel mundial. Hay más tecnología, más innovación. Segundo, mejora la calidad del empleo que generan. Claro. Eso está probado estadísticamente. Es más, los países con menos tasa de desempleo en Latinoamérica son los países del Pacífico, que son incluso los países más abiertos, que tienen tasas de desempleo más bajas que los países más cerrados, que somos los del Atlántico. Totalmente de acuerdo. En tercer lugar, los países que tienen más comercio internacional logran mejores tasas de inversión, no solamente inversión externa, sino también inversión interna, doméstica. Claro. Y finalmente, los países que tienen más comercio internacional son países que logran un entramado productivo de bienes y servicios local que es más efectivo, más fructífero, que va más acompañando las evoluciones tecnológicas internacionales. Gracias, Marcelo, por haber venido a Economía Ahora y por darnos este curso. Yo espero, le voy a tratar de mandar el video a Mauricio para que lo escuche y a ver si podemos lograr mejorar, ya que hablamos de ampulosidad de títulos, reparación histórica y todo eso, empezar de abajito, mejorar para poder crecer, porque si no va a ser difícil, ¿no? Y uno de los pilares del crecimiento es la inserción internacional, sobre todo en una economía global como la que tenemos hoy. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de política. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.
Segundo bloque del programa, y lo prometido es deuda. Usted lo conoce, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. ¿Cómo te va, Néstor? Bien. Justamente la cita hacia vos es para que nos comentes la actitud de ustedes con respecto al paro del día lunes. Bueno, hemos sido grandes animadores. Nosotros venimos reclamando una respuesta del movimiento obrero en su conjunto hace rato. Hace rato. Y creo que la CGT, como resultado del completo fracaso de la política del gobierno, el derrumbe económico, inflacionario, la devaluación monetaria, los golpes al movimiento obrero, la crisis política del propio gobierno en su interior y con respecto a la propia oposición que le vino votando leyes y demás, la CGT finalmente larga un paro. Hay mucho descontento en la base del movimiento obrero, eso también pesa mucho. El trabajador está completamente preocupado. Por eso la CGT está representando a la base. No, primer punto, en absoluto. La CGT está muy de espaldas, pero han visto la necesidad de convocar un paro. Y un paro es siempre un gran pronunciamiento, sobre todo si es masivo como este. Creo que fue el más masivo de lo que se le hizo a Macri. Un paro enorme, contundente, demoledor, y que siempre es un gran pronunciamiento político, porque no es un paro de un gremio, por un salario, por un convenio, es un pronunciamiento nacional. Sí, sí. Y unifica a los trabajadores y en este caso a muchos argentinos, porque hubo sectores medios que acompañaron el paro. Aunque la CAME no adhirió, digamos, el empresariado estuvo contra el paro. En realidad, el que se diluya el salario o la renta del comerciante o el empleado es igual. Totalmente. El comerciante que no comprende que atrás de esta crisis, esta ofensiva y esta decadencia del poder adquisitivo de trabajadores, de jubilados, de toda la población, van ellos, se los llevan puestos. Obviamente. El que no lo comprende. Ahora bien, la perspectiva en la voluntad política de esta dirección sindical, no hay ninguna continuidad, no hay un programa, no están pensando en que el movimiento obrero se ponga a la iniciativa para derrotar este plan que ya es un plan del FMI, porque el Ministerio de Economía, el Banco Central, están en manos del Fondo Monetario. Ellos dirigen el programa económico argentino. Y frente a un gobierno debilitado como el de Macri, con esta fuerza social que mostró el paro, la CGT tendría la oportunidad, por eso nosotros vamos, la oportunidad de golpear muy fuerte, nosotros vamos por un paro de 36 horas, y por sobre todo que esté al servicio. 36 horas tiene una gran importancia porque sería con abandono de tarea al mediodía y con movilización. Las grandes conquistas de la clase obrera argentina en toda su historia y aún en la última etapa son grandes movilizaciones. El 2x1 lo frenó una movilización de 1 millón de personas en todo el país. ¿Se acuerda cuando iban a salir libres los genocidas? Sí, sí. El problema del aborto legal, muy discutido. Creo que la puntada final la dio la calle. Exacto, a favor o en contra. La puntada final la dio la calle. Sí. Entonces, hoy por hoy el movimiento obrero, si fuera convocado, seríamos millones. Por eso digo lo del paro de 36 horas. Ahora, claro, pero volvés a lo mismo, Néstor. Se abre. Si no tenés representatividad, ¿cómo vas a representar al movimiento obrero si el movimiento obrero como base no te reconoce que lo estés representando? Bueno, ahí tenemos, igualmente ante la convocatoria del paro, la central sindical que tenemos es esta. Sí, no tenemos, es como la selección, hubo que jugar con la que teníamos. No podíamos cambiar de caballo en la mitad del río. Ahora, nosotros estamos pensando en ese problema que usted me plantea. Por eso hemos reunido en Lanús el sábado de la semana pasada, 2 días antes del paro nacional, 3.800 dirigentes del estadio techado de Lanús, del sindicalismo clasista, del sindicalismo de izquierda, tuvo por eje al SUNA, la Unión Ferroviaria de Oeste, los SUTEBAS combativos, sindicatos del interior, ATE de los mineros del Turbio, en fin, Luz y Fuerza de Córdoba, vino representados que están en huelga por su convenio. Fue un conglomerado de sindicatos combativos clasistas muy importante y nos fijamos un programa, un debate de todo el día,
un programa, una estrategia sindical. Y desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero estamos planteando un congreso único de todo el movimiento obrero, CGT, CTA, todas las fracciones. Pues si miramos las fracciones estamos divididos en 10. Sí, sí, desde En ya. 10, la CTA en 3, Sí. que es una central chiquita, está dividida en 3. Va a haber 3 elecciones. No tiene sentido. Y la CGT está fraccionada. Y en Bueno, parte... esto sería muy bueno Y- de empezar la recomposición sindical y terminar con todo lo que pasa en ese aspecto. Y claro, y nosotros cuando vemos un Congreso unificado, decimos con mandato de asambleas de trabajadores de cada gremio. Porque Gerardo Martínez nunca va a tener. Es decir, no es un hombre de las bases del movimiento obrero, no es un hombre que organiza las obras, no es un hombre que... Y Cavalieri lo mismo y todo lo demás. Es decir, nosotros no queremos depositar en 20 o 30 dirigentes la representatividad de millones de trabajadores que hoy no los reconocen, están muy desprestigiados. Es la realidad y es por una historia. No es que el gobierno Macri le sacó 4 carpetas. Es una dirigencia No. que se hizo empresarial, que votó las privatizaciones de los supuesto, 90, por supuesto. que entregó los convenios colectivos. Este año le firmó la Es el paritaria. gobierno que más duró. Absolutamente. Es el que más duró. Macri no se Agarrá puede quejar. sindicalistas y son los gobiernos que más duraron. Lógico, Macri no se puede quejar, si lo han acompañado. Ahora le firmaron la paritaria al 15, que volaron por los aires, porque En ya la ese- última crisis ese ya 15. está volando. Claro, obviamente. Pero ya en marzo no se podía firmar, porque ya se veía que no iba a ser 15% la inflación del año. Entonces, bueno, ahora se abre todo un periodo y nosotros tenemos un concepto de clase, desde la izquierda, en particular el Partido Obrero, todo el Frente de Izquierda acompaña, tenemos un concepto de clase. Nos apoyamos en esta unidad que mostró el trabajador parando, en muchos casos apretado por las patronales, no se la hicieron fácil a la gente en el paro. La Unión Industrial trató de que la gente no pare, Sí. amenazó con sanciones, no se la hicieron fácil, porque están todos con Macri. El empresariado está todo con Macri. Se queja, bueno, quiero un A dólar veces, más alto, Néstor, también- quiero esto, también- quiero el otro. También hubo no paro en algunos negocios donde el pobre comerciante de repente tiene que pagar un alquiler y le cuesta el día de alquiler y lo tiene que recaudar. Sí, así Y justificó la CAME. ese no es el que está contra el paro. Correcto, la propia CAME, que no llamó a parar, hubo algunos grupos de pymes que sí. La CAME dice, bueno, hay comerciantes que nos dicen, por lo menos vendo 2 cosas y salvo el día porque no puedo parar un día porque hoy por hoy estoy en quiebra. Correcto. Porque está igual que el asalariado, están Es todos decir, no, iguales. claro, estamos todos en la lona. claro. Entonces, nosotros creemos además, desde este concepto de la continuidad, de un Congreso con mandatos de base, hemos discutido un programa de salida a la crisis. El movimiento obrero tiene mucha historia, el programa de Huerta Grande, La Falda, los programas más avanzados, más independientes, con independencia de clase que tuvimos en los años 70, Congreso de Citrac-Citram, Congreso de Villa Constitución en el 75. Este Congreso de Lanús está en esa historia, un programa de salida a la crisis en los términos de los trabajadores. Vamos a ver ahora otra vez la película de a dónde nos llevan los programas del FMI. Vamos a ver de nuevo esa película, Yo creo que es que- dramática. Yo, de cualquier manera, creo que el FMI no es el culpable de los desaguisados que hacen los gobiernos. No te quepa ninguna duda, pero ellos vienen a rescatar... En este caso, calculo que el FMI viene a hacer lo que Macri no se animó a hacer. Relativamente, el FMI viene a rescatar las tenencias financieras de la banca internacional, del JP Morgan, del Deutsche Bank, etcétera. El presidente actual del Banco Central es un ex JP Morgan, además de tener empresas de fondos de inversión offshore afuera. El vice cañonero es un ex funcionario del Deutsche Bank. Estoy hablando de la gran banca internacional. Ellos vienen a salvar sus tenencias. Ahora, la plata esa, que está toda condicionada, no alcanza para pagar los 4 agujeros terribles. El déficit fiscal, el de la balanza de pagos, porque el déficit comercial es inmenso. Impresionante. Impresionante. En mayo dio 1.285 millones en contra. Sí, sí, Es un déficit astronómico para nuestro país. obviamente.
Luego, el déficit del Banco Central, porque ahora nos vamos a ir quedando el Tesoro, los argentinos, con nuestros impuestos, con nuestras tarifas, nos vamos a ir quedando con el agujero del Banco Central. Y el repago de la deuda que ha tomado Macri, que es enorme, que se suma a la que dejó Cristina, que no se fue sin deuda. No, desde ya. No es cierto. Esos cuatro rubros... dejó de tener deuda desde... No, en absoluto. Y todos pagan, ¿eh? Sí. Y volvemos... Y nadie analiza qué. No, por eso. Nosotros no queremos... se analizó en la época del comienzo de la dictadura militar, no se analizó el final de la dictadura militar, no se analizó el final de Alfonsín, no se analizó nunca. Cuando la un deuda juez, se sigue pagando. Cuando un juez la investigó, terminaron con el juez. Exactamente. Que fue el juez Ballesteros. Entonces, bueno, nosotros tenemos un programa de investigación de la deuda, de una banca pública única, terminar con la fuga de capitales. El Fondo Monetario incluso está desorientado porque hay una crisis mundial. El fondo dijo que no iba a financiar fuga de capitales. Bueno, dijimos, está bien, palabra del fondo. Y vino, acá es imposible. Y han puesto 7.500 millones de dólares para que el central venda dólares, fuga de capitales. Entonces, no vemos una solución, vamos a andar a los tumbos, Un minuto, dale, Néstor. Va a haber choques sociales. El Partido Obrero del Frente de Izquierda plantean un programa de salida a la crisis y planteamos defender hoy al trabajador en su convenio colectivo, en su salario, en su jubilación. No queremos reforma laboral, reapertura de paritarias, que pague el ajuste otros, la banca, los exportadores. No puede ser, el trabajador hoy no tiene margen para pagar esto. Gracias, Néstor, por haber venido a Economía ahora. Al Vamos contrario. a seguir charlando, por supuesto. Sí, cómo no. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar nada más ni nada menos que de corrupción con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bloque de Repar, estamos con novedades de Repar, por supuesto. Bernardo Carlino, la conservación de la empresa en el Código Civil y Comercial, donde nos habla absolutamente todo lo que debemos saber con respecto a la empresa, la intangibilidad, las convocatorias a distancia, absolutamente todo con este nuevo Código Civil y Comercial, que si bien ya lleva casi un año, ha cambiado absolutamente todo. Y acá sí tenemos una novedad importante, que es Introducción a la Macroeconomía, Marcelo Diciano y Alejandro Gómez, segunda edición ampliada y actualizada, donde nos da el basamento para poder entender la macroeconomía. Yo se lo recomendaría a algunos funcionarios públicos para que, empezando por acá, traten de entender algunas barrabasadas que ellos plantean como soluciones económicas, ¿no? Bloque de Repar, todo nuevo, todo para ustedes. Doctor Peña, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, mi doctor. Yo preocupado porque realmente están saliendo muchos hechos de corrupción que noto que en todos se le está pegando a la AFIP. Efectivamente. ¿Cómo viene la máquina? Bueno, acá este es un tema, digamos, el bloque de materia tributaria. Así es. En materia tributaria tiene un capítulo, así como la recaudación, la evasión. Claro.
un maestro, Carlos Tachi, dijo, compañero suyo, compañero de ruta. y No fue éramos la primera amigos. frase de que voy a hacer mierda a los evasores, ¿no? Claro, pero dijo luego, ya escribiendo mesuradamente, que la mejor medida para combatir la evasión era luchar contra la corrupción. Claro. Así comienza en el libro Heterodoxia Fiscal. Y es verdad, cuando lo privado se junta y hace una asociación ilícita, se mistura con todos los estratos del gobierno. Bueno, entonces, Y las que este tenemos. cáncer que es la corrupción, Y las que tenemos. y las que tenemos actualmente, se hace metástasis en todo el cuerpo, un cáncer que se hace metástasis en todo el cuerpo moral y económico del país. Así andamos con el índice de moralidad y el índice económico. No hay vuelta de darle. Pero por supuesto, esto no viene de ahora, pero hay de ahora, pero es muy largo. Pero hay un caso emblemático. Hay gente que dice, Vudú es un caso emblemático. No, Vudú fue un rockero inimputable, ¿no? Se prendió en Chicones, se prendió el domicilio en el desierto, en una playa. En la facturita que La traía del facturita que exterior. traía del exterior cada vez que viajaba por el G20 y demás. Sí. Pero hay O sea, alguien si no que... venía a la orden del reinado, era un raterito. Claro, pero hay un personaje que evidentemente batió todos los récords. ¿Quién debió cuidar los fondos del fisco? Fue el primer defraudador del país, Don Ricardo I. don Ricardo I, apodado Echegaray. Fue una persona que estuvo en el momento oportuno, en el tiempo y en el lugar indicado. Claro. Porque Y entró... no al azar. ¿Eh? Y no al azar. Y no al azar. Entró en la no era región, era agencia Río Gallegos, en el sur, y se hizo la gran amistad con con el matrimonio Kirchner. Y él es el artífice de todos los delitos que hoy en día ya van a juicio oral, porque si no hubiera existido Echegaray, esos delitos no podían cometerse. Si no hubiera existido la zona liberada por Echegaray. La zona liberada, o sea, la zona liberada, y si no, iba con todo. Por ejemplo, y lo digo esto, Mesikoski, uno de los funcionarios que después llevó a Bati, que ahora no sé por dónde anda, porque denunció a Echegaray, a Cristóbal López y a De Sousa, por el asunto de oír combustible. Un asunto que le hemos hablado acá muchas veces, sí. y que evidentemente es tremendo. Si resulta que un monotributista no paga la posición de un mes y ya lo intiman, y acá resulta que lo que era dinero Directamente del fisco. Tenía que retenerlo y entregarlo en cada decanato. Bueno, no lo ha hecho y posibilitó el crecimiento de las empresas del grupo famoso Indalo. Bueno, ahora está procesado los tres, y con embargo sobre los bienes a los tres: Cristóbal López, De Sousa y Echegaray. Lo voy a leer porque los delitos que le imputan no lo voy a poner de memoria. Entre paréntesis, de 55 meses que tenía que pagar, pagó 7 y Chopinera, no pagó más. Delito de asociación ilícita, peculado, encubrimiento, porque había que encubrirlo, abuso de autoridad, amenazas contra otros funcionarios, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario, violación del secreto fiscal. Evidentemente. Eso es Echegaray. Esto es Echegaray, Sí. Echegaray, claro, no. Todo esto es para Echegaray. Pero entra en la asociación ilícita. Claro, sí. Entra en la obviamente. asociación ilícita. Sin Echegaray, la asociación ilícita no. O sea que es un componente, es el componente Necesario. principal. Sí. Sin Echegaray no se podía cometer ese delito. En este momento tienen embargados fondos por 17.000 millones, pero tiene que llegar a 22.000 millones. Hay secuestrado algo así de 1.300 vehículos rodados y demás. Aviones. Estancias y demás, que no sé si se recuperarán. Eso, pero
¿Es eso lo único que hizo? No. Él, ¿cómo se hace Báez de la fortuna? Que por supuesto iba para arriba, porque todo estaba apañado por el presidente o la presidenta. Sí, sí. Comienzan a investigar en Bahía Blanca y se dan cuenta que había facturas apócrifas que iban de distintas pseudoempresas y con lo cual justificaba Báez su salida. Así es. Cuando empezaron a caer funcionarios, ¿qué medida toma Echegaray? Cierra la delegación. Muy bien, buena memoria, porque ya pasó mucho. Cierra la delegación Bahía Blanca y asume él. Y dice, esto lo seguimos investigando. Sí. ¿Qué investiga? A los proveedores de factura. Al usuario nunca. Al usuario nunca. Así es. No lo tocó. Y así aparece Cristóbal López, Cristóbal López, Lázaro Báez, con una fortuna que hoy en día, no sé, fuera de los bolsos, no sé qué más, porque ha pasado demasiado tiempo. Sí, lo increíble de Lázaro Báez es la cantidad de propiedades no declaradas que tenía, porque Claro. las propiedades que estaban declaradas no eran ni la mitad de las que aparecieron luego. Efectivamente. Más los vehículos, más la maquinaria, más los aviones, más la Rosadita, más los hijos, y los jueces están mirando para otro lado. Bueno, estos están elevados casi todos ya a juicio oral. Sí. En este momento, a juicio oral, vamos a ver qué pasa. Por lo menos, qué sé yo, un par de malos jueces de casación y de tribunales federales ya han sido, o renunciaron, o lo han sacado, o se vienen obligados. O negociaron. O negociaron. O renunciaron, o negociaron. Claro, porque se negocia. Ese negocio, sí. Cambio la impunidad por la jubilación in eternum, ¿no? Casos, Chicone Calcográfica. Chicone Calcográfica, que estuvo ahí el rockero, y ¿quién más estaba ahí metido? Y de Sousa. No, Núñez Y estaba Carmona. Van der Broele. Van der Broele y Núñez Carmona. Y Núñez Carmona. Ahí perdón. está. Sí. Y pero muy recto, un tipo, pido la quiebra. Y así viene. Cuando se ve que era el principio del negocio, al pedir la quiebra ya estaba ahí. Estaba en la mira. Tenía en la mira y para aflojar ya. Sí. Chicone. Entonces, ¿qué hace? Levanta la quiebra. Cuando ve que aparecen el grupo de Vudú, Núñez Carmona y el Banco Macro, que era el que ponía. Y bueno, lamentablemente, otra constitución, otra constitución de asociación Y ilícita. el director ejecutivo, el CEO, que era Van der Broele, que era un monotributista. Monotributista Van der Broele. Sí, claro. Que entre paréntesis. Es una cargada. No es un chiste. Pero es que todo eso podía pasar por el amparo, Por el amparo, el manto de impunidad que Por prestaba. el comienzo de lo que usted dijo. El gran evasor no estaba ni acá ni allá ni allá. Estaba sentado en el sillón de la FIP. Pero él produjo muchas cuestiones también. Alejó funcionarios. Alejó a Misikowski, lo alejó al doctor Castañola. Al doctor Castañola, que gracias a Dios está en este momento por tercera vez, porque claro, apenas se mete el que cumple verdaderamente su función, Claro. recibe su congruo castigo, lamentablemente. Pero desde antes de empezar con todo esto, antes de entrar, él había sido el fundador, el primer director de la Organismo Nacional de Control Agropecuario, Sí. la ONCA. La ONCA. La ONCA. Otro elemento desvalijado. Hizo, De todo. dio certificaciones, reconocimientos, habilitaciones a rolete, hasta que se descubre que habilitó un feedlot en la casa de la esposa. Supongo que sería en la terraza, ¿no? No, era en el living. En el living, claro, no, porque su vida. O sea que los casos. Claro, pero ante no, todo. hay todos los casos. Ante todo ese manejo, ¿qué necesitamos juzgar?
que necesitamos juzgar. O sea, usted está haciendo es difícil, un claro, raconto sí, de lo que se pudo hacer gracias a la inserción de Echegaray en la AFIP. Ante todos estos casos, el juez, ¿qué necesita juzgar? está todo Si hecho. son hechos totalmente verificados y verificables. Verificados por jueces. Sí. Por jueces de segunda instancia y jueces de casación. Ya no, está todo dicho. Lo único que la proliferación de la prosecución de la retahíla de corrupción hace que a veces sea necesario mover algunas influencias para que no llegue la sangre al río, porque la sangre me toca. Claro. Es decir, son distintas formas. Hay delitos de corrupción que se realizan in itinere, o sea, en el desarrollo de la función, que todo esto que hizo con el caso de mismo Skanska, que lo paró por completo, Sí, sí. con la confesión, diciendo él, manifestando que se trataba de un contrato entre privados. No, acá lo tengo, no es entre privados, es entre privado y la nación. Y los privados confesaron y le dimos la plata debido a Madaro, a Cameron, le dimos el dinero. Está todo. Le dijeron, no, es una mera Transacción entre privados. transacción entre privados. Y la prueba es unas tomas telefónicas. Bueno. No le dieron valor. No le dieron valor. Ahora, el Superior Tribunal, la Corte Suprema, dice que sí, que esos tienen valor porque están refrendados con otros hechos puntuales. En fin. Digamos, una frase es que una es muy buena. nuestra. Sí. Dios es argentino. Porque la verdad que además de la selección que pasó, Bueno, por gracia de Dios. El penal no era penal. Claro, ¿no? pero por gracia de El penal Dios. no era penal. Tenemos una buena con respecto a la justicia y con respecto a este delincuente que ha ocupado un sitial que es de lujo para esta rata. Sí, despreciando colaboradores de primera que tuvo. Podría haber hecho una acción de lujo y no prestarse servilmente a las órdenes de los presidentes de turno. Gracias, doctor Peña. A ustedes todo por hoy. Esperamos una semana más. Vamos a seguir. O sea, venimos de casi salir a volver a ser campeones del mundo. Argentinos, nos dijeron una vez a las cosas y no le dimos pelota al que lo dijo. Empecemos a darle pelota. Buena semana para todos y esperemos que la justicia alguna vez haga justicia. Chao.